Hoy vamos a hacer un viaje al corazón de un imperio que lo fue todo a la vez, un mundo de poder, de esplendor y de una brutalidad terrible. Vamos a meternos de lleno en la Roma del siglo I, el escenario en el que vivió Jesús de Nazaret. Y es que esta es la clave para entenderlo todo. Roma no era una sola cosa, ni mucho menos. Era un gigante lleno de contradicciones. Por un lado, una ciudad capaz de construir acueductos que eran pura genialidad para llevar agua a sus fuentes. Por otro, la misma ciudad donde la gente se mataba en la arena para entretener a las masas. Y es justo ahí, en esa dualidad, donde se desarrolla esta historia. 1 millón. En su momento de máximo esplendor, aquí vivía más de 1 millón de personas. Ojo, para que nos hagamos una idea de la barbaridad que suponía esto, ninguna otra ciudad de Occidente volvió a tener esa población hasta el Londres del siglo XIX. Era un auténtico hervidero, una concentración de gente y de energía como no se había visto nunca. Vale, pues vamos a empezar por la postal, por la imagen oficial, la que el emperador Augusto quería que todo el mundo viese. La Roma de la propaganda, por así decirlo. A Augusto le encantaba presumir de que se había encontrado una ciudad de ladrillo y la había dejado de mármol. Y, a ver, no le faltaba razón. El foro resplandecía con templos nuevos, el Arapachis celebraba la calma que sus legiones habían impuesto a la fuerza, y su poder, como hijo del divino Julio César, se notaba en un imperio gigantesco. Era la imagen perfecta del orden, del poder y de una gloria que parecía divina. Pero claro, esta es solo una cara de la moneda. Si rascamos un poquito esa superficie de mármol, lo que encontramos es otra Roma. Una Roma completamente distinta que estaba solo unas calles de distancia. La Roma de la miseria, del peligro constante y de la pura supervivencia. Y es en esa otra Roma en la que nos vamos a meter ahora. Porque es aquí, en este caos, donde vivía la inmensa mayoría de ese 1 millón de personas. Olvidémonos de las villas elegantes de los patricios. La gente de a pie vivía en bloques de apartamentos que eran un auténtico laberinto, construidos con lo opuesto y desafiando cualquier lógica. A ver, imaginemos por un momento un día normal en una de estas ínsulas. Para empezar, si no vivías en el Bajo, olvídate del agua corriente. Te tocaba subir y bajar escaleras con cántaros pesadísimos. Las paredes eran de papel, se oía absolutamente todo, cero intimidad. Y lo de ir al baño, pues bueno, la solución solía ser el famoso grito de agua va y arrojarlo todo por la ventana. Era algo tan común que hasta había leyes que lo regulaban. Alucinante. Claro, con miles de edificios de madera barata, llenos de cocinas de carbón y lámparas de aceite por todas partes. ¿Qué podía salir mal? Pues todo. El fuego era la gran pesadilla de Roma. Los incendios eran constantes, aterradores. Augusto creó a los vígiles, una especie de cuerpo de bomberos. Pero, seamos sinceros, ¿qué iban a hacer con cubos y hachas? La mayoría de las veces, su trabajo consistía en ver cómo ardía todo hasta los cimientos. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se controla a 1 millón de personas que viven en su mayoría en estas condiciones? ¿Cómo evitas que todo salte por los aires? Bueno, pues el imperio tenía una fórmula para eso. Una fórmula tan brillante como cínica, el famoso pan y circo. La idea era sencilla. Por un lado, el pan. El Estado, a través de la nona, repartía grano gratis a 200.000 ciudadanos. Y si no tenías dónde cocinarlo, no pasaba nada, te ibas a una termopolia, que eran como los puestos de comida rápida de la época. Por otro lado, el circo. Decenas de días festivos al año llenos de espectáculos brutales. Carreras de carros, cacerías, gladiadores. Todo esto mantenía a la gente entretenida, distraída. Era, en fin, un sistema de control social casi perfecto. Y aquí hay un detalle que a mí me parece fascinante. La bebida más común, la que bebían los soldados y la gente pobre, era la posca. No pensemos en un gran vino, era básicamente vinagre rebajado con agua. Pues bien, resulta que es esta misma bebida, la posca, la que un soldado le ofrece a Jesús en la cruz. Y te hace pensar, ¿verdad?, que quizá no fue un acto de crueldad, sino el gesto casi instintivo de un hombre del pueblo ofreciendo lo único que tenía a mano. Bueno, ya hemos visto el día a día y cómo se mantenía a la gente a raya. Ahora vamos a ir un poco más profundo para ver sobre qué pilares, qué ideas se sostenía todo este imperio. Por un lado estaba la religión romana de toda la vida, que era muy práctica, un toma y daca. Yo te hago una ofrenda a Júpiter y tú a cambio me das una buena cosecha. Pero Augusto introdujo algo completamente nuevo, el culto imperial. Se declaró a sí mismo Divi Filius, es decir, hijo de un dios, y exigió que se le rindiera culto. Y esto, claro, para un pueblo monoteísta como el judío, era una línea roja, una fuente de conflicto constante que, como sabemos, acabó estallando. Pero nada de esto, ni los templos, ni el poder del emperador, funcionaba sin el verdadero motor del imperio. Y ese motor era la esclavitud.
La escala era algo que hoy nos cuesta hasta imaginar. Se calcula que en Italia 1 de cada 3 personas era esclava. 1 de cada 3. Toda la civilización romana se construyó literalmente sobre sus espaldas. Y si hay algo que resume esta realidad, es la definición legal que tenían. Un esclavo no era una persona, era una res loquens. ¿Qué significa eso? Una herramienta que habla. Tal cual. Una cosa, tu dueño podía hacer contigo absolutamente lo que quisiera. Era la deshumanización total convertida en ley. El oscuro secreto que se escondía detrás de cada acueducto y de cada templo de mármol. Y todo esto nos lleva al punto culminante de la historia, al instrumento de poder romano por excelencia, que, por una de esas ironías del destino, se convertiría en el símbolo de su mayor desafío. La crucifixión no era solo una forma de ejecutar a alguien, era mucho más. Era una declaración política, un espectáculo de poder. Era el mensaje más claro de Roma, un mensaje que todo el mundo entendía y que decía: esto es lo que le pasa a quien se atreve a desafiarnos. Era una muerte diseñada al milímetro para maximizar el dolor y la humillación. Al condenado lo azotaban, lo obligaban a cargar con parte de su propia cruz por la ciudad y luego lo clavaban para que muriera lentamente, asfixiado, a la vista de todos. El mismísimo Cicerón la llamó el castigo más cruel y terrible. Y fue exactamente ese método el que eligieron para Jesús de Nazaret. Y aquí es donde la historia pega un giro de 180 grados en la que es probablemente la mayor ironía de todos los tiempos. En apenas 300 años, ese instrumento de tortura, el símbolo de la humillación más absoluta del imperio más poderoso, se transformó en un símbolo de fe. Y no solo eso, el propio emperador de Roma terminó arrodillándose para adorar ese nombre. Es increíble. El imperio que lo crucificó acabó postrado ante él. ¿Cómo es posible que pasara algo así? Pues porque Roma, con todo su poder, tenía un punto ciego. Podía controlar los cuerpos, pero no podía controlar las ideas. Y las palabras de aquel carpintero empezaron a extenderse, primero entre la gente que a Roma no le importaba nada, los esclavos, los pobres, y luego, como el agua que se filtra por las grietas del mármol, fueron subiendo y subiendo, hasta llegar al mismísimo trono. Y con esta pregunta terminamos. Una pregunta que nos deja pensando sobre la verdadera naturaleza del poder, ¿no? Cómo un imperio de legiones y mármol que se creía eterno no cayó ante otro ejército, sino ante las palabras de un hombre al que él mismo ejecutó. El poder de la fuerza contra el poder de una idea. Esa es, sin duda, la paradoja definitiva del Imperio Romano.